¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica, edición PM. Muchas gracias por acompañarnos. A esta hora vamos a revisar lo más importante que ha ocurrido en este día jueves 22 de junio. Y vamos a comenzar con el debate tributario. Claro, porque esta semana ha sido bien relevante. Por un lado, la CPC pareciera haber dado un portazo con una carta que publicó respecto a la discusión tributaria, donde se niegan a la posibilidad de un aumento de impuestos. Las empresas más pequeñas, por otra parte, se han reunido con el presidente Gabriel Boric, pero también dan sus señales de alerta respecto a lo que significaría este pacto fiscal al que convoca el gobierno y que parece cada vez más cuesta arriba. Belén Saldía nos cuenta. Cada vez más cuesta arriba. Así pareciera estar el trabajo del Ministerio de Hacienda para lograr un pacto fiscal. Aunque se han reunido con varios actores de la economía para escuchar todas las voces, el proceso no ha sido fácil y podría seguir complicando al gobierno. El plazo autoimpuestos se acerca y la disposición para abordar temas como el aumento de impuestos disminuye fuertemente. No es el momento para aumentar una carga tributaria, por lo tanto, las negociaciones que eventualmente se generen tienen que darse en el Congreso. El portazo que dio la Confederación de la Producción y del Comercio, CPC, para abordar materias relacionadas a cargas tributarias fue un balde de agua fría, pese a que hace solo unos días su posición era distinta, lo que generó diversas críticas. La CPC quiere volver al neoliberalismo más salvaje que ha imperado en Chile, es decir, a un neoliberalismo sin ningún tipo de regulación, donde se legitima y se hace pan de cada día la ilusión de los grandes contribuyentes, los más ricos de Chile, que no pagan los impuestos que corresponden. Por el momento son los únicos que han sido tajantes con su postura, puesto que las pequeñas y medianas empresas que se reunieron el miércoles con el gobierno esperan recibir más antecedentes. No tenemos hoy día elementos de juicio para decir que no queremos que se haga A o B, porque no sabemos hoy lo que es A o B. Lo que sí nosotros hemos sido bien enfáticos es que tiene que ser una estructura tributaria que promueva el crecimiento. Lo que sí está claro es que se complica el objetivo del gobierno, lograr en el corto plazo un pacto fiscal con el que esperan, entre otras cosas, aumentar la recaudación para financiar varias iniciativas. Es por eso que el Ministerio de Hacienda deberá fijar una estrategia, puesto que el tiempo se acaba, aunque las conversaciones continúan. Muchas veces la discusión, ¿cierto?, se entrampa en discusiones técnicas entre expertos que se centra, ¿cierto?, en los temas más técnicos, pero obviando el tema político de fondo. Se podría pensar en distintos plazos, en distintas medidas que puedan acompañar una reforma tributaria, un pacto fiscal, con distintas temporalidades, pero que sin embargo ataquen el problema de fondo. Para expertos y exautoridades de la cartera, el Ejecutivo tiene que cambiar la estrategia que mantiene hasta ahora, abrirse a otros puntos de vista y apuntar a temas como el crecimiento y el ahorro estatal, además de enfocar las negociaciones donde correspondan. Un eventual pacto fiscal debería tener dos componentes fundamentales. Primero, incentivar el crecimiento económico. Para ello hay que incentivar el ahorro, la inversión. Eso permitirá que el Estado recaude más y no alzas de impuestos. Y por otro lado, ahorro estatal. El gobierno falló en su estrategia anterior. Me parece correcto que se haya hecho y se está intentando un acuerdo más amplio que un mero acuerdo tributario. Se puede conversar con muchos sectores, pero las negociaciones, al final, son negociaciones políticas con la iniciativa del Ejecutivo y con la deliberación que corresponde en el Congreso. Precisamente en el Congreso es donde deberá enfocarse fuertemente, puesto que de presentar el nuevo proyecto a través del Senado se requiere un quórum de 2/3, o sea, sumar 33 votos. La oposición ha sido tajante en la materia, por lo que desde el oficialismo apuntaron a que se debe seguir trabajando. El pacto fiscal va más allá de simplemente o solo concentrarse en subir impuestos a determinados segmentos de la sociedad chilena. Que en Chile, desde el punto de vista de reformas estructurales profundas, no ha cambiado nada desde el estallido social. Lo único que ha cambiado son las opciones del electorado y de los chilenos y chilenas. Y entre tanto, la política no resolvió los temas de fondo. Démonos la oportunidad de hacerlo. Por ahora, el Ministerio de Hacienda continuará con los encuentros con diversos actores de la economía. El diálogo es primordial para llegar a los acuerdos necesarios, todo con el objetivo de llegar a fines de julio, plazo anunciado por el propio presidente Gabriel Boric, con un proyecto al Senado.
Bien, vamos a hablar de otro tema. El avance de la tecnología implica muchos desafíos y uno de ellos tiene que ver también con el efecto que estas nuevas herramientas van a significar para el mercado laboral. Bueno, un estudio del Centro de Estudios Públicos ha determinado que en Chile cerca del 46% de los empleos tienen un riesgo medio o alto de ser automatizados debido a los avances tecnológicos. A continuación, Francisca Bamondes nos va a contar más. Claro, este es un informe que se dio a conocer esta jornada que elaboró el Centro de Estudios Públicos, en el que se señala que el 46% de los empleos en nuestro país están en riesgo mediano o alto de ser automatizados. Esto equivale aproximadamente a poco más de 4.100.000 puestos de trabajo en nuestro país que están vigentes en este momento, los que correrían justamente este riesgo. Y la conclusión a la que se llegó entonces es que mientras más rutinaria fuera la labor, mientras más fija fuera la función que en el fondo las personas tenían que ejecutar, estos eran más susceptibles en el fondo de ser reemplazados por maquinarias o de ser automatizados. Por ejemplo, los operadores de instalación, operadores de maquinaria, operadores de ensamblaje, cuyos trabajadores entonces el 75% corren con un nivel alto o mediano de que sus trabajos o sus labores puedan ser automatizadas. También en un porcentaje un poco menor, cerca de un 57%, se encontraban las labores relacionadas a la agricultura, a la labor agropecuaria también, dentro de este análisis que realizó entonces en este estudio. Los invito a que pasemos a revisar más información de este análisis, de este estudio que se dio a conocer durante esta jornada en voz de María José Abud. Ella fue la encargada justamente de hacer este documento. Tenemos que prepararnos como país para los efectos que pueda traer y para que sobre todo sea un beneficio y algo que los trabajadores aprovechen y no que sean reemplazados por las nuevas tecnologías. Para esto es clave contar con una estrategia de Estado que vaya más allá de los gobiernos como de los países con menor productividad por trabajador y esta sea estancado en el tiempo. Por tanto, nuestro punto de partida es complejo y con mayor razón tenemos que preocuparnos que la automatización laboral, sobre todo con los últimos avances que hemos visto en inteligencia artificial, no amenacen a los trabajadores. Dentro de este análisis se sostenía entonces que Chile en relación a otros países ha tenido un proceso más bien lento de automatización de trabajo, de puestos de trabajo, pero que eso dentro del mediano plazo se empezaría a acelerar. Por lo tanto, acá distintos expertos del área de recursos humanos, por ejemplo, y también del área de automatización, señalaban que aún había tiempo para que el país se pudiera preparar. Justamente lo más esencial, decían ellos, poder capacitar a los distintos trabajadores que justamente han realizado por un periodo bastante prolongado de tiempo, en algunos casos una labor en específico. Además de las oportunidades de capacitación, los expertos señalaban que era súper importante que las autoridades, el gobierno también tomara medidas en cuanto a lo que es política pública, cómo se puede ir apoyando también este paso, este avance tecnológico que va a afectar de alguna forma, de buena forma al mercado laboral, y cómo también se pueden ir ahí haciendo las adaptaciones para que no pille en el fondo tan de golpe estos cambios que yo les mencionaba. ¿Qué es lo que dicen los expertos? ¿En qué puntos hay que poner más atención y cómo está Chile también avanzando hacia este proceso? Esto es una oportunidad también de generar un cambio y poder hacerse cargo de la generación y desarrollo de competencias o de perfiles laborales que se hagan cargo de las nuevas necesidades que se van a generar con esta automatización. El sector público también tiene que poner de su parte para poder generar esta reconversión laboral, este reskilling. Y por parte de la academia, por supuesto, nosotros estamos llamados a poder generar y poder desarrollar este capital humano avanzado. Durante este periodo nosotros tenemos que capacitar a la gente, tenemos que formarla, ¿ya? Y para eso tenemos que entender las nuevas necesidades que requiere el mercado. Necesitamos todo un tema digital, entender las nuevas tecnologías, tener las personas capacitadas también con habilidades blandas, las empresas, el Estado, las instituciones educacionales, los mismos colaboradores, los trabajadores, ¿verdad? Tenemos todo el desafío finalmente mirar hacia el futuro y entender bien cómo tenemos que formar a nuestra gente de manera que tengamos un país que sea mucho más productivo. Claro, los especialistas con los que pudimos conversar durante esta mañana nos señalaban que no hay que ver este proceso, la llegada de distinta tecnología,
a nuestro país como un temor en el sentido de cómo vayan a impactar en el mercado laboral, sino que hay que verlo más bien como una oportunidad, como un desafío también, porque a raíz de esto se va a ir configurando también distintos puestos de trabajo que quizás hay que potenciar, en los cuales también hay que trabajar. Acá ellos nos mencionaban que era bastante importante, fundamental, todo lo que tiene que ver con las habilidades blandas, que son ahí bastante relevantes también para el desarrollo de cualquier trabajo, pero que sin duda en trabajos que son más rutinarios o que tienen un proceso un poco más estable, muchas veces se pasan por alto porque no se han usado con bastante frecuencia o quizás no se conoce el impacto, justamente el impacto positivo que esto tendría. Por lo tanto, acá ellos nos decían que era importante hacer ese alcance, que dentro de las políticas públicas que se puedan ir trabajando hay que también tener en cuenta ese punto y que hay que ver esto más bien como una especie de oportunidad. Ya lo decíamos, Chile se ha visto un poco más lento en cuanto a la incorporación de tecnologías o de la automatización del trabajo, pero esto no significa que eso vaya a seguir de la misma forma, en el mismo ritmo, todo lo contrario, se viene un poco más acelerado ese proceso, así que por lo tanto hay que tomar cartas en el asunto, según lo que nos decían los expertos. Nos vamos a ir a una pausa. Al regreso, no se vayan, estaremos conversando con el consejero del Banco Central, Alberto Naudón. Vamos a analizar el IPOM que publicó el Instituto Emisor durante esta semana y también algunas de las proyecciones que han planteado en este informe. Vamos al corte y volvemos. Bien, estamos de vuelta. Seguimos aquí en Agenda Económica y vamos a profundizar en lo que conocimos esta semana por parte del Banco Central, el IPOM, el Informe de Política Monetaria, donde el banco hizo una actualización, recordemos que este es un informe trimestral, de sus proyecciones y de su mirada macroeconómica. Y por eso es tan interesante, sobre todo porque coincide también con la resolución de los consejeros del banco sobre la tasa de política monetaria que se mantuvo en la reunión de junio. Conversamos de estos temas con el consejero del Banco Central, Alberto Naudón. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Sebastián, muchas gracias por la invitación. Alberto, en el IPOM ustedes plantean que la economía chilena ha ido resolviendo los desequilibrios de los que estaba, ¿no? ¿Cuánto falta para completar ese proceso de ajuste? A ver, primero partamos recordando el contexto general. Después de a consecuencia de la pandemia tuvimos unos estímulos a la demanda que fueron muy, muy grandes. El crecimiento del país, especialmente la demanda, se disparó muy por sobre la capacidad potencial que tenía Chile. Y eso es lo que hemos señalado que se ha ido revirtiendo. ¿Cuán cerca estamos del final? Es difícil dar un número, dar un lapso de tiempo exacto, pero claramente todo indica que estamos bastante cerca. Nosotros, de hecho, presentamos en este mismo IPOM una serie de indicadores que tratan de medir lo que se llama la holgura en la economía, es decir, o las brechas de la economía, cuán por sobre estamos de nuestra capacidad potencial. Claro. Y cuando uno mira distintos sectores, ya sea la parte más de la oferta, actividad, la parte más del mercado laboral y otros indicadores, todos dan cuenta que estamos más o menos ya cerca de terminar este proceso, pero que todavía falta. Pero la inflación en particular sigue siendo un riesgo, ¿así lo ve el banco? La inflación ha ido evolucionando en línea con lo esperado y es una buena noticia. Pasamos, ¿verdad?, de inflaciones muy altas, poco más de 14% a mediados del año pasado. Hoy día estamos algo por debajo de 9%. Entonces, en que estamos en un proceso donde la inflación viene cayendo de manera rápida, pero que todavía sigue siendo alta. Y un poco más preocupante, te diría yo, es que la inflación subyacente, es decir, cuando uno elimina algunos elementos de la canasta que son particularmente volátiles, esa inflación es más alta, cerca de 10%, y ha permanecido en esos niveles por un tiempo más prolongado. Ahora, es más preocupante porque ha sido una inflación más persistente, pero tampoco es muy distinto de lo que preveíamos que iba a pasar. O sea, está dentro de lo esperado todavía. Exactamente. No, yo diría que este es un IPOM que no tiene sorpresa significativa, que muestra una economía que va caminando de manera adecuada a resolver los problemas inflacionarios, pero que todavía queda un poquito más que trabajar. Que no haya sorpresa es una buena noticia para el banco, ¿no? Y para su estrategia. Absolutamente, porque de alguna forma muestra que la trayectoria de política monetaria que habíamos diseñado en marzo sigue siendo válida
todavía, porque la economía, como te mencionaba, va más o menos en esa dirección. Ahora, que esa inflación subyacente, sin esos volátiles, esté en nivel más alto, ¿qué nos muestra? ¿Qué nos dice todavía respecto a cómo está marchando la economía en este proceso de ajuste? Eso reconoce simplemente que las presiones inflacionarias, si bien han venido disminuyendo y es muy probable que lo sigan haciendo en el futuro, todavía están ahí, todavía existen, y por lo tanto esto, si tú quieres, es un enfermo que salió de la zona crítica, pero sigue en una condición de cuidado. Y por lo tanto, a pesar de que las cosas han ido en la senda que nosotros preveíamos, hemos sido bien claros que todavía hay que ser bastante cauteloso, porque sabemos lo complejo que es las inflaciones altas para la gente. Alberto, ¿y ya se diluyó el efecto de ese estímulo extra que recibió la economía chilena, de esos esteroides que recibió con los retiros previsionales y con los apoyos del Estado? ¿Eso ya desapareció? A ver, los efectos directos probablemente han desaparecido o queda muy poco. Pero hay que recordar que el proceso inflacionario es más que los efectos directos de las cosas que pasan. Las inflaciones se disparan a veces, como ocurrió, ¿verdad?, 2021 y especialmente 2022, producto de eventos puntuales, como pueden ser los retiros o los IFE, que fueron también bastante grandes. Y eso genera una inflación, pero esa inflación se empieza a meter en la economía y se traspasa a los salarios, se traspasa a otros precios, especialmente aquellos precios que son indexados. De acuerdo. Entonces, los efectos no se acaban cuando se acaban las políticas que generaron la inflación. Hay varias olas, efectos, claro, siguen, se propagan en el tiempo y hay que ser muy cuidadoso que esa persistencia no sea demasiado alta, porque cuando la inflación persiste por mucho tiempo, niveles muy altos, después es más difícil todavía controlarla. Ahora, Alberto, el debate estaba abierto sobre la posibilidad o cuándo era el momento adecuado para iniciar un recorte de la tasa, ¿no? ¿Por qué no era conveniente hacerlo ahora desde su punto de vista, considerando que usted respalda esa tesis también en la votación? Y con un agregado además también, muchos dicen, mire, las expectativas de las encuestas muestran que las expectativas está anclada a 2 años, en torno al 3% en la inflación. A ver, nosotros hemos sido bien claros que la tasa de interés debe permanecer en los niveles actuales, 11,25, hasta que tengamos evidencia de que el proceso de convergencia de la inflación hacia 3% se ha consolidado. Eso ha estado en nuestras comunicaciones, te diría yo, desde hace varias reuniones de política monetaria. ¿Qué significa que el proceso se haya consolidado? Claramente no que la inflación esté en 3%, pero sí que tengamos evidencia más clara de que este proceso desde inflaciones altas hacia 3% se está dando. Eso implica un conjunto de cosas que hemos ido detallando los diferentes IPOMs. Uno, como tú mencionas, que las expectativas a 2 años se vayan anclando, cosa que está pasando. Segundo, que la economía, la actividad, la demanda vaya en línea con lo que nosotros pensábamos. También está pasando. Tercera cosa, que la inflación vaya cayendo. También está pasando. Entonces, como te decía, vamos en el track adecuado. Pero, como mismo uno lo puede ver en el IPOM de marzo, todavía no es suficiente para generar una baja, pero también hemos dicho que si vamos por este camino, esas bajas están próximas. Nosotros hemos dicho que si las condiciones se dan tal y cual se han venido dando, es muy probable que en los próximos meses ya estén las condiciones para comenzar a reducir las tasas. ¿Y eso podría pasar en julio? Podría pasar en julio, podría pasar en la reunión que sigue, que es finales de agosto o septiembre, ¿verdad? Nosotros, si tú miras el corredor de tasas, que es una indicación de las posibles trayectorias que la tasa de política monetaria puede tener, ese corredor, ¿qué es lo que indica? Que muy probablemente, con una altísima probabilidad, los recortes comienzan este año, pero que dependiendo de los datos, si van mostrando mayor o menor persistencia de la inflación, podrá ser las reuniones que siguen o un poco después. Alberto, llamó la atención en esta reunión que hubo 2 consejeros que estaban por hacer la rebaja ahora, ¿no?, en 50 puntos. ¿Cómo interpreta usted eso a la luz de los antecedentes que nos cuenta y cómo impacta en el mensaje del banco también el hecho de que no haya unanimidad de todos los consejeros? A ver, en primer lugar, es cierto que lo más usual es que haya consenso en el Consejo y que sean siempre votaciones 5-0. Pero hay que hacer una precisión, porque ese
consenso tan usual es menos común cuando uno está próximo a cambiar el ciclo de política monetaria, ya sea a empezar a subir las tasas o a empezar a bajarlas. Y eso es natural, ¿verdad? Porque mientras la inflación es muy alta y las tasas no eran tan altas, digamos, por ejemplo, finales del año 2021, es natural que todos estén de acuerdo en que hay que subir las tasas. Claro. Pero cuando llegamos al momento del cambio, o nos aproximamos al momento del cambio, es natural que haya más diferencias. Ahora, la segunda cosa importante es dónde están esas diferencias. Si tú ves, todo el Consejo, los 5, estamos de acuerdo en el escenario base que se presentó en el IPOM. Entonces no hay discrepancias mayores respecto a la evolución de la economía. De acuerdo. Donde hay discrepancia en el margen es respecto de la estrategia de política monetaria, es decir, un poco más rápido, un poco más lento. Pero eso, te diría yo, es súper natural que ocurra en estos momentos. De acuerdo. Y creo que una diferencia que no habría que sobreenfatizar. Alberto, ¿y qué están proyectando para el crecimiento económico? ¿Cómo vamos a terminar este 2023? ¿Qué va a pasar el 2024 luego? Mira, a la economía, ¿verdad? Como decíamos, le falta todavía un poco de ajuste y por tanto lo que vamos a tener son unos próximos trimestres, probablemente 1 o 2, con crecimientos que van a ser trimestre a trimestre menores que el potencial. Todavía tenemos que cerrar parte de estas brechas positivas, ¿verdad? Y hacer que la economía se ajuste más. Hacia adelante, lo que uno espera naturalmente es que la economía empiece a recuperar tasas de crecimiento y vuelva a crecer a niveles más cercanos al potencial. En nuestra visión, ¿verdad?, eso se debería lograr más bien hacia finales del próximo año, la segunda parte del próximo año. Y es por eso que el crecimiento del año 2024 está en un rango que todavía es algo bajo potencial, pero ya el 2025 está entre 2 y 3, que es más o menos donde se ubica el crecimiento potencial de Chile. En su proyección del IPOM, ustedes recortan la proyección de crecimiento por la parte alta, ¿no?, del techo, para este año 2023, de menos 0,5 a un 0,25%. Y me llamaba la atención eso pensando en el debate que se ha dado también sobre un eventual sobreajuste del Banco Central. Lo han planteado Rodrigo Vergara, lo ha planteado también Roberto Saller, expresidentes del banco, entre otros economistas. ¿Cómo ve usted ese debate, Alberto, de ese riesgo de que estemos yendo con el tejo más pasado en el fondo en la tasa? Los bancos centrales tenemos como misión mantener inflaciones bajas y estables, pero no solo eso, sino hacerlo de una manera eficiente, de una manera inteligente. Y esto quiere decir tratando de minimizar los costos cíclicos. Entonces, el banco está muy preocupado de que el ajuste de la economía no sea mayor al necesario. Entonces, sí, es un tema que siempre nos preocupa no generar un sobreajuste. Ahora, ¿qué dice la evidencia respecto de la probabilidad de que eso ocurra? Nuestra visión es que nada de lo que está ocurriendo hoy día indica que estamos camino a un sobreajuste, sino más bien que la economía se está ajustando de acuerdo a lo que se preveía y a lo necesario. Es cierto que han habido algunos datos que han sorprendido a algunos analistas y agentes de mercado en general. En particular, tuvimos una gran caída del consumo de bienes durables. Los bienes durables, para explicarle a la gente que está viendo el programa, son, por ejemplo, automóviles, electrodomésticos, esos bienes que compramos y que nos acompañan un tiempo largo, en contraposición a la comida, ¿verdad?, al vestuario. Efectivamente, tuvimos una tremenda caída en el consumo de bienes durables. Pero esa caída es bien coherente con el ajuste que la economía necesitaba. Porque justamente en esta superexpansión de la demanda interna que tuvimos a raíz de las políticas de estímulo a la demanda, justamente lo que subió mucho fue el consumo de bienes durables, y lo que estamos viendo ahora es un ajuste no muy distinto de lo que nosotros pensábamos, pero quizás se dio un poquito antes. Alberto, lo último antes de cerrar, ¿cuál es el principal riesgo que ven en el horizonte, no para este año, quizás para el próximo también, a nivel global para la economía chilena? A nivel global, diría yo que el principal riesgo sigue siendo el problema inflacionario en el mundo. Cuando uno mira lo que está pasando con la inflación en Estados Unidos, por ejemplo, pero también en Europa, lo que uno ve es que si bien la inflación total ha ido cayendo, igual que en Chile, la inflación subyacente, la inflación core, está de niveles bien altos y ha sido muy, pero muy persistente. Similar a Chile, la gran diferencia es que la política monetaria en esos países empezó a actuar después. La política monetaria en esos países, por lo tanto, le falta todavía aumentar su nivel de contractividad.
El riesgo es que si el problema inflacionario termina siendo aún más complejo de lo que se observa hoy día, es probable que los bancos centrales del mundo tengan que subir las tasas de interés aún más y esos aprietes de política monetaria en Estados Unidos siempre generan el riesgo de presionar las condiciones financieras en los países emergentes y eso obviamente puede ser una complicación. Adicionalmente, diría yo que sigue dando vuelta el tema de los bancos en Estados Unidos. Si bien las tensiones y las preocupaciones han bajado bastante desde los pic en marzo, cuando en verdad hubo un susto bastante grande de que el problema bancario en Estados Unidos podía ser más profundo, si bien esto se ha ido tranquilizando y la incertidumbre ha ido cayendo, sigue siendo cierto que hay focos de vulnerabilidad importantes y hay que seguir atento a eso. Bien, Alberto, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros aquí a CNN. Muchas gracias a ti, Sebastián, por la invitación. Será hasta la próxima. Bien, así cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana en otra edición AM. Que tengan una buena tarde.